seguido del adverbio likely y un verbo precedido por to, en infinitivo, ¿sí? Que se va a traducir como es probable que algo pase, ¿sí? Es probable que ocurra. Es probable que el resultado sea 0, ¿sí? Esa es la estructura preferida en español, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora construcciones pero con otro verbo, en este caso con el verbo have, ¿sí? No con el verbo be, sino con el verbo have. Tenemos una construcción que se denomina causativo, ¿sí? Que es cuando una persona realiza una acción para otra. Es decir, yo no hago una acción, sino que hago que alguien más haga esa acción, ¿sí? Entonces, la traducción es con el verbo hacer, ¿sí? El verbo infinitivo y un sustantivo o un pronombre objetivo, ¿sí? Acá estaría y acá estaría la forma en español. El have más un sustantivo o un pronombre y el verbo en pasado participio. Por ejemplo, acá. ¿Sí? Have, sustantivo, en este caso my computer, verbo en pasado participio, con ed. ¿Sí? Entonces, ¿cómo diríamos esto? Está en presente. Yo hago reparar mi computadora, ¿sí? Por un técnico. ¿Bien? Hago, infinitivo, reparar mi computadora, ¿sí? El sustantivo. Acá está en pasado, ¿sí? I had my computer repaired. ¿Por qué está en pasado? Porque no tengo have, sino had. ¿Cómo lo dirían? Yo reparé mi computadora. Pero yo no la reparé, la mandé a reparar. Entonces acuérdense que hay que usar el verbo hacer. Yo hice reparar mi computadora. Ahí está, muy bien, yo hice, porque ya pasado, ya la mandé a reparar. Yo hice reparar mi computadora, pero no la reparé yo, la mandé a reparar por un técnico, ¿sí? Y acá en futuro, ¿sí? Con will. Yo haré, ¿sí? Reparar mi computadora. Entonces, el have acá no se interpreta como tener, sino que es como hacer que alguien más haga algo por mí, ¿sí? Hacer. Vamos a unirlo. El have se interpreta como hacer. Puede ser en cualquiera de los tiempos, ¿sí? Presente, hago, hice o haré, futuro. El verbo en pasado participio va a venir ahora antes en infinitivo, o sea, ar, er, ir. Fíjense que ustedes dijeron yo hice reparar, ¿sí? Está en infinitivo. Cambia de orden, ¿sí? Y el sustantivo o el pronombre va al final, ¿sí? Fíjense que dijimos yo hice reparar la computadora, ¿sí? Entonces hay que reordenarlo un poquito, ¿sí? Esa es la construcción del causativo. Bueno, ¿se entendió o hay alguna duda? ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, esta es la estructura, ¿sí? Acuérdense, es el verbo have, un sustantivo o un pronombre puede ser, y el verbo en pasado participio. Es el causativo que se interpreta de esta manera. Yo hago, hice, hacer tal cosa. ¿Sí? Bueno, a ver, construcciones con do. Nosotros hemos visto el do como auxiliar, por ejemplo, en oraciones negativas, cuando decimos don't o doesn't, o en preguntas, las preguntas que arrancan con do o does. No se usan en oraciones afirmativas, ¿sí? En las oraciones afirmativas tenemos sujeto, verbo, como acá. Yo digo la verdad. Pero a veces nos encontramos con esta forma, ¿sí? I do tell the truth. ¿Qué pasa? Esta estructura se usa cuando nosotros queremos hacer énfasis en lo que estamos diciendo. Y el do lo vamos a traducir como sí o ciertamente o realmente. Entonces, cuando nos encontremos con esta forma,
¿sí? El do seguido de un verbo en presente simple, lo vamos a traducir como yo sí digo la verdad, ¿sí? Es como que quiero hacer énfasis en lo que estoy diciendo, yo sí digo la verdad. Acá, por ejemplo, digo, ella quiere venir, y acá le agrego el das al medio, ¿sí? Entonces voy a decir, ella sí quiere venir, o ella realmente quiere venir, ¿ok? Y por último, acá está en pasado, ¿sí? El do en pasado. Una cosa es decir, él estuvo de acuerdo con la teoría, y al agregar del did delante del verbo, yo voy a decir, él sí estuvo, o él realmente estuvo de acuerdo con la teoría. ¿Sí? Simplemente nosotros le vamos a agregar alguno de estos adverbios. Sí, realmente, ciertamente, ¿sí? Nosotros no tenemos esta forma en español. No hay una forma de traducirla más que esta, ¿sí? Bien. Bueno, y ahora nos encontramos con esta última construcción que puede tener alguno de los tres verbos, cualquiera de los tres verbos que hemos visto. Do, be o have. En este caso, estos verbos se usan en las question tags. Las question tags son como unas preguntitas que se hacen, cortitas, que se hacen después de una oración afirmativa o negativa. Como acá, ¿sí? Ellos están en la facultad. Esto que está en violeta es la question tag. ¿Ven que son como unas mini preguntas que se agregan? Siempre después de una oración afirmativa o negativa, no una pregunta, ¿sí? Ven que todas son afirmativas o negativas. Estás en la facultad, no has estudiado, no entendés el ejercicio. Estas preguntitas, question tags, nosotros las tenemos, pero no las formamos así, sino que son, ¿vieron cuando hacemos esa muletilla como sí, no? ¿No es cierto, verdad? Sí, como por ejemplo acá. Están en la facultad, ¿no? ¿Sí? No has estudiado, ¿verdad? ¿Sí? O no entiendes el ejercicio, ¿no es cierto o no? Entonces es esa pequeña preguntita que nosotros agregamos también al final de una oración. ¿Sí? Bueno, cuando se las encuentren, ¿sí? Se interpreta como alguna de estas. No es cierto, ¿verdad? No. ¿Sí? Son pequeñas, siempre son dos palabritas, no más que eso, que se agregan al final de una oración en forma de pregunta. ¿Sí? Bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿O quieren que vuelva a mostrar algo? ¿O a repasar algo? Sí. ¿Sí? Bueno, ok. Es un poquito, son estructuras un poco más complejas. Yo les recomiendo que después toque de grabado, como siempre. O sea que les recomiendo que después vean de vuelta el PowerPoint, la grabación, y se hagan como un listadito de la traducción de las estructuras. Por eso es lo que nos importa. No les voy a pedir que me busquen question tags, ¿sí? Más que nada es que las sepan traducir, ¿sí? Las sepan interpretar. Bueno, y llegamos al último tema, que es el de inversión verbal. Inversión verbal es cuando ocurre cuando la oración no sigue el orden normal o el orden común, que es sujeto, verbo, objeto, ¿no? Ese es el orden más clásico de las oraciones en inglés. En este caso, por ejemplo, se arranca con un adverbio, se arranca con una estructura que no es el sujeto, ¿sí? Por ejemplo, son estructuras especiales. Una de las formas, uno de los casos en los que se utiliza inversión verbal es para evitar repetir, ¿sí? Un verbo, una palabra, o también para dar énfasis en oraciones condicionales. Ahora vamos a ver eso, pero vamos a ver primero la de evitar repetir. Por ejemplo, utilizamos inversión verbal con esta palabra, so. Y lo utilizamos para evitar repetir alguna estructura, ¿sí? Este so se va a traducir como y también así como. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, el ejercicio número 1 fue muy difícil. ¿Y cómo pasaría en esto? Usando esto.
Sí, no es tan complicado. Nosotros vamos a decir, por ejemplo, el ejercicio número 1 fue muy difícil y también, así como también el ejercicio 2. ¿Sí? O así como también lo fue por ahí el ejercicio 2. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué estoy evitando repetir? Esto. ¿Sí? Doy a entender que los dos ejercicios fueron difíciles. ¿Dónde está la inversión? Bueno, comparemos esta parte. Acá tengo sujeto, el ejercicio 1, verbo, fue. Pero acá, miren, tengo primero el verbo y después el ejercicio número 2. ¿Ven? Por eso se dice que hay inversión. Pasamos delante el verbo. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar repetir, decir exercise 1 was very difficult and exercise 2 was very difficult. ¿Sí? Que parecemos Carlitos Tevez. Entonces ponemos el was, en este caso se repite el verbo, delante del sujeto del ejercicio 2 y evito repetir la misma idea. ¿Sí? El ejercicio 1 fue muy difícil y también lo fue el ejercicio 2, o así como también el ejercicio 2. ¿Sí? En el caso de que fuera una oración negativa, acá hay un error, tendría que ser can't, él no puede. Acá todo bien, tengo sujeto, verbo. Él no puede hablar fluido. Pero fíjense acá, uso este adverbio, neither, y el can, en lugar de estar después del sujeto, está antes. Can, she. ¿Sí? Entonces yo acá digo, esto se va a traducir como tampoco. Él no puede hablar fluido y ella Tampoco. tampoco. Ahí está, eso es todo. ¿Sí? No es mucha más ciencia. Él no puede hablar fluido y ella tampoco. Esa es la idea. Entonces ahí evito repetir él y ella no puede hablar fluido otra vez. ¿Sí? Las dos cosas aplican a las dos personas. ¿Sí? Lo mismo que acá arriba, los dos ejercicios en los dos difíciles. ¿Sí? Bien. Entonces acá está la inversión verbal. Esta es una de las estructuras en las que se usa para evitar repetir ideas. También a veces se usa, acá como les decía, cuando, por ejemplo, arrancamos oraciones con frases adverbiales o adverbios, que no es el lugar común, ¿sí? Normalmente las oraciones las arrancamos con el sujeto, pero a veces, para dar énfasis, no sé, porque quieren hacer alguna oración más formal, más literaria, arrancan por ahí con un adverbio o eso. Como se arranca con una estructura que no es la común, sí, que no es el sujeto, por ejemplo acá often, ven que acá está adelante del sujeto el auxiliar. ¿Sí? Often have I seen difficult problems as this one. ¿Sí? Nosotros lo vamos a traducir como lo diríamos en español. ¿Sí? He visto a menudo, con frecuencia, problemas difíciles como este. ¿Sí? Lo vamos a interpretar así. ¿Sí? He visto con frecuencia o a menudo problemas difíciles como este. ¿Sí? Ahí está. No mucho más. Pero bueno, digamos, no arrancamos con no arrancamos con el sujeto, sino que se arranca con el adverbio y se antepone este auxiliar. Lo mismo acá, arrancamos con este adverbio, ¿sí? Se antepone este auxiliar adelante del sujeto, ¿sí? Y acá está el verbo. También lo vamos a traducir como nunca leí algo tan difícil en inglés. ¿Sí? Bien. Entonces, también nosotros lo vamos a traducir literal, ¿sí? Con el nunca adelante, nunca leí algo tan difícil en inglés. ¿Sí? No, digamos, no hacemos nosotros la inversión. No existe porque nosotros no usamos auxiliares. ¿Sí? Ellos sí, acá están los auxiliares, pero nosotros no, entonces no hay mucho problema. Bueno, y por último, esta ya es la última, ¿sí? La inversión verbal ocurre en oraciones condicionales para evitar usar el if, ¿sí? No es tan común igual, pero acá, supongamos, si yo tengo esta oración, I would go if it should
be necessary. ¿Sí? Que este es el subjuntivo. ¿Se acuerdan que lo vimos allá? Cuando dijimos should fail. Bueno, en este caso, de vuelta, no lo voy a traducir a debería como esto, ¿sí? Acá yo iría si fuera necesario. Bueno, para evitar usar el if, el should se pasa ahí, ¿sí? ¿Ven que acá está el should delante del it? Entonces yo digo, yo iría, lo mismo, lo voy a traducir igual, yo iría si fuera necesario, ¿sí? No hay cambio en español. Lo mismo acá. Acá yo diría, were the teacher here? Bueno, acá diríamos, if the teacher were here, he would, El resto queda igual, así que no cambia. Esto siempre ocurre en la parte de la condición, donde está el if, ¿sí? Entonces, si el profesor estuviese acá, explicaría el tema de vuelta. Bueno, agarro el where, el verbo, esto lo tacho, no lo quiero más, y lo llevo acá adelante, ¿sí? Y queda de esta forma, were the teacher here, ¿sí? Lo mismo, igual lo voy a traducir igual en español. Si la profesora estuviese acá, explicaría los temas de vuelta. Y este es el tercer condicional, ¿sí? La forma original sería esta, ¿sí? I would, esto queda igual. Entonces, tercero porque tengo present perfect, ¿sí? Con had. Tomo el had y lo llevo acá adelante y reemplazo al if, ¿sí? Had you asked me, queda igual en español. Si me hubieses preguntado, te hubiese dicho la respuesta, ¿sí? En español no cambia, ¿ok? Bueno, nos pasamos unos minutitos, pero nada, ya quería terminar con esto, así cerramos. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto, con respecto al parcial? ¿O van también? De mi parte no. Bueno, bien. Bueno, siempre tienen todas las grabaciones y todo. Yo voy a tratar ahora de subir esta lo más rápido posible, así ya les queda. Así pueden empezar a leer. Acuérdense, todo esto que vimos acá, lo último, no es tanto para que lo reconozcan en el texto, eso, sino que es más para saber interpretarlo, ¿sí? Al español. Como último trabajo, este es el último, ¿sí? A entregar. Acuérdense que se entrega el día del parcial, ¿sí? Ahora les voy a habilitar el espacio. Como último trabajo tenemos este que habla de P&N Junctions. Les recomiendo que lo hagan porque va a ser un buen repaso, ¿sí? Para el parcial, ¿sí? Tiene un poco de todo lo que hemos visto, ¿sí? Así que bueno, este sería el último, no es muy largo, ven que es una página nomás, prácticamente. Y este ya es el último a hacer, ¿ok? Ya no hay más que esto, ¿sí? Bueno, si tienen alguna duda, acuérdense, siempre me pueden escribir, me pueden preguntar, ¿sí? Por correo. Bien.